Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Fragmento del poema Los Heraldos Negros del Bate Universal peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es José Cruzado, bienvenidos a mi canal. Les cuento que del 12 al 22 de junio del presente año se va a llevar a cabo el 22º Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra, en homenaje al poeta César Vallejo, organizado por el Movimiento Cultural Capulí, Vallejo y su Tierra. Y para esto hemos invitado al presidente fundador, el profesor Danilo Sánchez Gijón, quien nos va a contar mucho más acerca de este evento. Bienvenido, profesor. José. Bienvenido, profesor. Gracias por aceptar la invitación. No hay de qué. Mucho gusto. Muy bien. Por favor, coméntenos, ¿qué es el 22º Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra? Es renacer después de un tiempo aciago, el de la pandemia, renacer hacia el sol de los Andes, hacia todo aquello que hay en el mundo andino, los valores primigenios, es renacer con la naturaleza y fundamentalmente con la solidaridad de los seres humanos, de los hombres, porque este es un peregrinaje que tanto quienes vamos en la caravana como quienes nos reciben y viven actividades, instancias en las cuales fundamentalmente aflora todo aquello que es fe, todo aquello que es optimismo, todo aquello que es construcción del destino que nos cabe alentar, es lo que relumbra. Y se dan manifestaciones de todas las artes, de poesía, de danza, de música, de teatro, en una profusión en donde tanto los que están en los pueblos que nos reciben nos ofrecen, como también nosotros que vamos en nuestro elenco, siempre hay artistas y grandes cultores de la poesía que se produce esa simbiosis, esa mutua influencia fecunda entre unos y otros. Capulí, en este 22 encuentro internacional, fundamentalmente es volver a la vida, reencontrar la vida en el agua, en el aire, hasta en las piedras. Qué bonito. ¿Y qué actividades nos espera en este evento? Múltiples actividades, desde cuando vamos en el ómnibus, vamos nosotros recitando los poemas de César Vallejo, vamos haciendo lo que se llama Cátedra Vallejo o Aula Rodante Capulí, en el ómnibus, donde todo lo que sabemos lo decimos y todo lo que saben los demás lo recogemos, mirando lo que es el panorama de afuera del ómnibus, vamos reconociendo no solamente pisos ecológicos, sino plantas y referencias. Hace poco, por ejemplo, o hace un instante refería a las piedras. Qué importante es nosotros inspirarnos en la piedra para construir el mundo que queremos, porque la piedra no es
aquel ser que está botado, aquel que se ha arrojado. No, es una presencia hasta que podríamos reconocer como sagrada. Pero para decir cuál es la diferencia de este año, bueno, de Trujillo hacia Santiago de Chuco tenemos una parada en Menocucho. Menocucho es un pueblo importante en la vida y obra de César Vallejo, porque hasta ahí llegaba él en Acémila, desde Santiago de Chuco, después de 3 o 4 días de cabalgata, que siempre se lo hacía en grupo, porque habían bandoleros, cuatreros en los caminos, o para darse auxilio, porque había muchos accidentes al cruzar los ríos, al bajar las pendientes o subir las cuestas. César Vallejo, por ejemplo, cayó del caballo en una oportunidad y en Menocucho, pues había hasta almacenes de las casas comerciales de Trujillo. Todo eso se ha perdido. No hay nada. No hay ni siquiera dónde quedaba la estación del tren que desde ahí salía hacia Trujillo y Salaberry, el puerto. No hay absolutamente nada en Menocucho y vamos nosotros, por decirlo así, a refundar el Menocucho de la vida y obra de César Vallejo, donde ojalá que haya un museo, donde ojalá que haya un colegio que se llame César Vallejo, donde ojalá haya hasta una biblioteca o una estatua a César Vallejo. Vamos a detenernos en Menocucho 2 horas, ahí vamos a almorzar el día lunes 13. Y lo importante en cuanto a actividades es que en cada pueblo se organiza un festival de su identidad. Por ejemplo, en Santiago de Chuco, el Festival de la Declamación de Junco y Capulí, de poemas de César Vallejo. Esa es la identidad de Santiago de Chuco, ser capital de la poesía. En Cachicadán se realiza el Festival de las Plantas Medicinales, porque ahí tienen el Cerro de la Botica, que es una farmacopea, y va a haber en la plaza hasta actuaciones respecto a lo que son las plantas, como la panizara, la trinitaria, el Juan Alonso, etc. En Angasmarca va a haber un festival de la fe a la Virgen de la Asunción, porque tienen una iglesia que es la Capilla Sixtina del norte del Perú, y donde todo se hace por la fe a esa Virgen. Pero allí en el festival van a mostrar hasta sus, pues, qué altares que se hacen en cada esquina. En Mollebamba va a haber un festival de la agricultura, donde vamos a ver a los bueyes arar los campos conducidos por los gañanes, y todo eso va a servirnos para escribir poemas por parte de los poetas que van y leerlos ahí para que todo se convierta en poesía concreta. Y en Mollepata, por ejemplo, el Festival de la Cocina, del Fogón y la Olla, porque ahí se fabricaban ollas de barro. Y entonces, qué importante también esta dimensión de la cocina, del fogón y la olla. Así como en Paliasca es el Festival de la Herencia, de la Sangre, del abuelo, porque ahí está enterrado el abuelo de César Vallejo. Interesante, precisamente para ahondar en esos temas de los lugares que van a visitar, ¿qué lugares, no, donde ha pasado Vallejo, donde ha estado, donde ha vivido, donde ha estudiado? Ustedes, este itinerario, este evento, van a pasar. Por favor, coméntenos. Esta ruta es inédita, absolutamente inédita. Nadie antes ha parado en Menocucho, de ahí que no existe, como digo, nada, y vamos nosotros junto con los pobladores, que se informen de lo que era Menocucho y refundar Menocucho para la cultura. Pero el recorrido que hacemos luego de Santiago de Chuco hacia Ancash, al departamento de Ancash, es la ruta que hemos denominado la ruta del abuelo, aunque César Vallejo también estuvo en esa ruta porque sus hermanos eran administradores de las haciendas que hay en la ruta. César Vallejo estuvo hasta en Paliasca y hay documentos que
postulan que César Vallejo, la Rita del poema de Junco y Capulí lo conoció en Pallasca, pero esta es la ruta del abuelo de Rufo Vallejo, este sacerdote mercedario que llegó de Galicia, España, y que vino traída por el hacendado de Angasmarca, don Pablo Porturas del Corral, para que lo case. Cuando Pablo Porturas del Corral escogió su esposa entre las indígenas del lugar, viajó inmediatamente a España, estuvo un año en España y entre otras misiones que se había propuesto cumplir es traer un sacerdote para que sea sacerdote de esas iglesias, de esas parroquias, y a quien trajo fue a Rufo Vallejo, José Rufo Vallejo, que fue el abuelo de César Vallejo. Rufo Vallejo engendró 2 hijos, uno de los cuales fue Francisco de Paula Vallejo Benítez, y esa personalidad, porque fue toda una personalidad, se cuenta que las personas se arrodillaban y le besaban la túnica blanca de este sacerdote por su misticismo. Esa ruta es la ruta del abuelo. Él vivió en todas esas parroquias, en Angasmarca, en Mollebamba está la casa donde él vivió, y finalmente en Pallasca, donde está su tumba. Entonces es una ruta para encontrar la sangre de César Vallejo en la encarnación de su abuelo José Rufo Vallejo, venido desde Galicia, España, para engendrar a este genio universal. Definitivamente César Vallejo es una de los poetas más ilustres que tiene nuestro país, el Perú, y es universal. Y qué relevante, qué importante es este evento que organiza Capulí, Vallejo y su tierra. Repetimos, del 12 al 22 de junio de este año se va a llevar a cabo, y donde se van a poder realizar los recorridos que ha mencionado el profesor Danilo, donde pasó César Vallejo, donde estuvieron sus ancestros. Se va a conocer más a profundidad la historia del Bate Universal peruano, autor de Trilce. Profesor, es un evento muy importante, no solamente a nivel cultural, literario, sino también a nivel de turismo. También va a haber visitas y charlas en Trujillo, también va a empezar todo en Lima. Por favor, díganos, ¿qué debe hacer la persona, cualquier persona que decida formar parte de este evento? Pues acercarse, por ejemplo, si es en Lima, a la reunión que ya está convocada para el día domingo 12, es un almuerzo de confraternidad a la 1:30 de la tarde en el Jirón Ucayali 206, esquina con Carabaya, en Lima. Acercarse ahí y allí ya ser parte de la caravana. Si quiere dar aviso antes, puede llamar a mis teléfonos que están publicados, o en Trujillo, el día lunes, estamos haciendo un desfile, un pasacalle en el perímetro de la Plaza de Armas a partir de las 8:15 de la mañana. A las 9 estamos concentrados en la Casa de la Identidad Regional en Trujillo, y desde ahí emprender la marcha, la caravana hacia Santiago de Chuco. No se paga nada, no hay ningún costo en ninguna parte, nadie es excluido, a todos los acogemos como hermanos, y es un viaje inolvidable. Hay personas que se trasladan desde países lejanos para hacer esta romería y que vuelven cada vez. El 80% de nuestros asistentes internacionales son quienes ya han estado antes y lo encuentran tan maravilloso y tan diferente cada vez que vuelven. Tenemos representantes de Chile, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Panamá, México, Venezuela, y se siguen inscribiendo. Y yo diría que entonces la participación es espontánea,
espontánea, así, natural, y a todos los acogemos, y si, como digo, quieren tomar contacto antes conmigo, pueden llamar a los teléfonos que tú los puedes proveer, José, en tu programa. Gracias. Ya lo saben, la ruta del poeta César Vallejo en este 22º encuentro internacional itinerante Capulí, Vallejo y su tierra, del 12 al 22 de junio. Separen esa fecha, por favor. Es un evento imperdible. Van a haber actividades culturales, música, danza, que el profesor nos ha mencionado, y también vamos a conocer a profundidad los lugares donde pisó César Vallejo. Separen esas fechas. Aquí vamos a dejar en las pantallas el número del contacto y también el Facebook del profesor Danilo Sánchez, para que también a partir de ahí puedan realizar el contacto correspondiente. Muchas gracias, profesor Danilo. Muchas gracias, José. Bien, y ya lo saben, amigos, comenten, compartan y suscríbanse a mi canal para mayor contenido. Hasta pronto. Muchas gracias.